Santa Teresa de Ávila estaba en misa cuando entró en un recogimiento profundo. De repente, ante sus ojos interiores, vio el alma de un fraile de su orden que acababa de morir. Y esa alma subía al cielo directo, sin pasar por el purgatorio. El asombro la tomó completamente. Aquel religioso, aunque cumplía sus deberes, no era conocido por un gran fervor espiritual. No había en él aquella llama ardiente que consumía a otros hermanos. ¿Cómo era posible que hubiera escapado del fuego purificador? Teresa, con la humildad y la audacia que caracterizaban su intimidad con Cristo, preguntó a nuestro Señor, y la respuesta que escuchó atravesó su alma como una espada de luz. Él supo aprovechar bien las indulgencias que la Santa Iglesia le concedía. Este es un relato espiritual transmitido por la tradición carmelita, no una prueba de fe, sino un ejemplo piadoso que ilustra poderosamente la importancia de las indulgencias. Durante toda su vida terrena, aquel fraile, con fe y diligencia, recogió las gracias que la Iglesia ofrece. No despreció los pequeños medios, no descuidó las indulgencias, y cuando llegó el momento de la muerte, su alma estaba purificada lo suficiente para entrar inmediatamente en la gloria. ¿Qué nos revela esto? Que el purgatorio no es obligatorio para todos. Quien muere plenamente purificado entra directamente en la bienaventuranza, pero esto depende de la gracia de Dios y de la purificación real del alma. Esta verdad fue formulada por la Iglesia especialmente en los concilios de Florencia y de Trento, y está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica. La posibilidad de evitar el purgatorio no es una garantía humana o una técnica infalible, es fruto de la misericordia divina operando en almas que verdaderamente se dejan transformar. Pero para comprender cómo esa purificación puede suceder aún en esta vida, primero necesitamos entender qué es el purgatorio. Y para eso, pocos santos penetraron tan profundamente en este misterio como Santa Catalina de Génova. Santa Catalina vivió en el siglo XV. Se casó joven, por obligación familiar, con un hombre difícil que la hizo sufrir intensamente. Durante 10 años, cargó con el vacío de un matrimonio sin amor, hasta que Dios la tocó con una gracia arrolladora. En una confesión, arrodillada ante el sacerdote, recibió en el corazón una llaga de amor tan intensa que casi se desmayó. Vio, en un instante, toda su miseria y toda la bondad infinita de Dios. Y a partir de ese momento, su vida se transformó completamente. Se dedicó al servicio de los enfermos en el hospital de Génova, viviendo en profunda unión mística con Cristo. Y Dios, en su providencia, permitió que ella experimentara y comprendiera las realidades del purgatorio con una claridad que pocos santos alcanzaron. Su confesor recogió sus enseñanzas en el Tratado del Purgatorio, dictado por ella en estado de éxtasis. Son experiencias místicas, revelaciones privadas que no obligan la fe de nadie, pero que la Iglesia reconoce como útiles y coherentes con la doctrina. ¿Qué vio y experimentó Santa Catalina? Ella enseñó que el purgatorio es un estado donde conviven, simultáneamente, la mayor alegría y el mayor sufrimiento. Alegría porque el alma tiene la certeza absoluta de la salvación eterna. Ella sabe, sin sombra de duda, que un día verá a Dios cara a cara. El Catecismo de la Iglesia confirma esto. El purgatorio es la purificación final de los elegidos, absolutamente distinta del castigo de los condenados. Son almas salvadas, no condenadas. Pero al mismo tiempo hay sufrimiento, un sufrimiento lacerante, porque aún no pueden ver a Dios. Y ese deseo frustrado, ese anhelo ardiente que no se realiza, esa sed de Dios que no se sacia, es el tormento más profundo que un alma puede experimentar. Santa Catalina explicó que el alma, al separarse del cuerpo, ve con claridad absoluta todas sus imperfecciones, cada pecado venial no confesado, cada apego desordenado, cada momento de tibieza, cada oportunidad perdida de amar a Dios más intensamente. Y ante la santidad infinita de Dios, el alma se siente destrozada al reconocer el peso que la oprime. Ella comprende que solamente a través del purgatorio podrá librarse de ese peso. Y aquí está algo impresionante que la santa reveló. El alma no es forzada a ir al purgatorio. Ella misma acepta y desea la purificación, porque ama profundamente la santidad de Dios.
preferiría cualquier purificación, por más intensa que fuera, a presentarse aún imperfecta ante Él. La esencia divina encierra tanta pureza y claridad que el alma no soportaría permanecer en su presencia cargando aún las manchas del pecado. Santa Catalina dijo algo que nos hace estremecer. Si esas almas encontraran un purgatorio más penoso, en el cual pudieran ser más rápidamente purificadas, se sumergirían en él inmediatamente. El deseo de ver a Dios es tan intenso que ellas aceptarían cualquier sufrimiento para alcanzar esa unión. El fuego del purgatorio, explicó la santa en lenguaje místico, no es un fuego material como el que conocemos. Los santos explican ese fuego de modo espiritual. La Iglesia usa la imagen tradicional del fuego purificador, sin definir exactamente su mecanismo. Es el propio amor de Dios consumiendo todo aquello que aún impide al alma unirse completamente a Él. Es el Espíritu Santo actuando como llama divina, quemando las impurezas, removiendo los apegos, purificando los criterios distorsionados. Y ese proceso, aunque sea esencialmente amoroso, trae sufrimiento, porque el alma siente todo el peso de lo que aún necesita morir en ella. Pero y Santa Catalina insistió en esto con vehemencia. No hay paz comparable a la de ellas, sino la de los santos en el cielo, y tal paz crece incesantemente por influencia de Dios, a medida que los impedimentos van desapareciendo. Las almas del purgatorio viven en la más perfecta conformidad con la voluntad de Dios. No pueden pecar más. Están confirmadas en la gracia, y esa certeza de la salvación les da una alegría que coexiste, misteriosamente, con el sufrimiento de la espera. Ahora, ante estas revelaciones, surge la pregunta esencial: ¿cómo podemos evitar pasar por esto? ¿Cómo podemos purificarnos aún en esta vida, de modo que, al morir, estemos listos para entrar inmediatamente en la presencia de Dios? Santa Catalina misma nos da la clave. Aquí pagamos con 1 la deuda de 1000, y en la otra vida necesitamos de 1000 para pagar 1. Un pequeño acto de penitencia en esta tierra vale infinitamente más que largos periodos de sufrimiento después de la muerte. Cada momento presente es una oportunidad de oro, cada cruz aceptada con amor, cada mortificación voluntaria, cada comunión fervorosa, cada confesión bien hecha. Todo esto nos purifica ahora y disminuye o elimina la necesidad del purgatorio. La participación frecuente en la Santa Misa y la recepción digna de la Sagrada Comunión son los medios más poderosos. No hay nada en este mundo que purifique más el alma que el sacrificio eucarístico. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo con fervor, con preparación, con amor ardiente, Él mismo quema en nosotros todo lo que necesita morir. La Eucaristía es fuego. Es el propio Cristo que se entrega como víctima y nos configura a su oblación. Quien comulga frecuentemente y con devoción está haciendo su purgatorio aquí, en la tierra, bajo el toque misericordioso del Salvador. La confesión frecuente y bien hecha es otro medio insustituible. No una confesión rutinaria, mecánica, fría, sino aquella confesión verdadera, precedida por examen de conciencia serio, acompañada de arrepentimiento profundo y firme propósito de enmienda. La absolución sacramental tiene un poder que muchos desconocen, y la pequeña penitencia que el sacerdote nos da, aunque parezca insignificante, tiene valor inmenso para la remisión de la pena temporal. Confesarse semanalmente, o al menos quincenalmente, con esa seriedad, es ir esculpiendo la propia santidad. Las indulgencias son tesoros que la Iglesia nos ofrece, y el episodio espiritual de la visión de Santa Teresa ilustra esto dramáticamente. Aquel fraile no era un contemplativo arrebatado, no era un asceta heroico, pero supo aprovechar las indulgencias. Con humildad y fe, recogió durante toda su vida las gracias que la Iglesia dispensa a través de los méritos infinitos de Cristo y de los santos. Una indulgencia plenaria puede remitir toda la pena temporal, pero esto exige las debidas disposiciones: confesión, comunión, oración por las intenciones del Papa y el desapego sincero de todo pecado, hasta venial. No es un mecanismo automático, es un don gratuito de la misericordia de Dios que opera en corazones verdaderamente arrepentidos.
La aceptación de los sufrimientos de esta vida con resignación y amor es un camino de purificación poderosísimo. Cada dolor, cada contrariedad, cada cruz que cargamos puede ser ofrecida a Dios como expiación por nuestros pecados. El padre Paulo O'Sullivan, en su libro sobre cómo evitar el purgatorio, enseña que soportar con paciencia lo que no podemos evitar transforma el sufrimiento en gracia. El dolor aceptado con serenidad y por amor de Dios pierde su amargura y se vuelve reparación que nos prepara para el cielo. Hay aún una enseñanza profunda que algunos santos proponen. Cuando alguien, en el lecho de muerte, ofrece su propia muerte a Dios con total resignación, es muy probable que vaya directo al cielo. La muerte es el castigo del pecado, la mayor penitencia que podemos hacer. Cuando la aceptamos por nuestros pecados, con sumisión y confianza, cuando decimos sinceramente, hágase tu voluntad, ese acto agrada tanto a Dios que puede satisfacer plenamente por nuestras faltas. La devoción a Nuestra Señora es otro camino seguro. La Virgen María intercede por sus hijos con amor materno que obtiene gracias imposibles. Especialmente a través del santo escapulario de Nuestra Señora del Carmen, los fieles reciben una promesa consoladora. La tradición carmelita anima a confiar en la especial intercesión de Nuestra Señora por los devotos del escapulario, especialmente los sábados, entendiendo esto como auxilio materno y no como mecanismo garantizado o fecha fija de liberación. San Juan de la Cruz, en la víspera de morir, recordaba con alegría cómo la Madre de Dios del Monte Carmelo acudiría con su socorro al purgatorio. Y él murió exactamente aquel sábado, a medianoche, confiando plenamente en la intercesión materna de María. Las obras de misericordia corporales y espirituales también nos purifican. Dar de comer al hambriento, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos, enseñar a los ignorantes, corregir a los que yerran, perdonar las injurias, consolar a los tristes. Todas estas acciones de caridad cubren la multitud de los pecados y nos acercan a la santidad que Dios exige. Evitar deliberadamente hasta los pecados veniales es fundamental. Muchos piensan que los pecados pequeños no tienen importancia, pero ofender a Dios deliberadamente, aún en cosas pequeñas, es grave. La deliberación intensifica extraordinariamente la malicia del pecado y multiplica la deuda que tendremos que pagar. En relatos ligados a las apariciones de Fátima, está el ejemplo dramático de Amelia, sobre quien Nuestra Señora habría dicho que permanecería en el purgatorio hasta el fin del mundo. Este ejemplo narrativo, parte de la revelación privada de Fátima, sirve como alerta sobre la necesidad de conversión y sufragios, sin que esto se transforme en ley general con conteo de años para todos. Y aquí llegamos al camino tal vez más decisivo: hacer la voluntad de Dios en el momento presente. La Madre Angélica, cuando le preguntaron cómo ir directo al cielo, respondió con simplicidad profunda: haciendo la voluntad de Dios ahora, no lamentando el pasado, no angustiándose por el futuro, sino viviendo cada instante en la presencia de Dios, cumpliendo el deber del momento con amor. Santa Teresita enseñaba lo mismo: la santidad grande está en cumplir los deberes pequeños de cada instante. San José María Escrivá repetía: desperdiciar el tiempo es robar gloria a Dios. Está aún el sacramento de la unción de los enfermos. El catecismo enseña que la unción fortalece, perdona pecados si la persona no puede confesarse, y prepara para el último paso, completando la conformidad con Cristo. Santo Tomás de Aquino enseñaba que este sacramento completa la curación espiritual del hombre según las disposiciones de la persona y la voluntad de Dios. No es automático, pero es un don precioso de la misericordia divina para quien lo recibe con fe. Para los religiosos, la observancia fiel de la Santa Regla es medio poderosísimo de santificación. Santa Francisca Romana tuvo visiones en las cuales vio que nuestro Señor castiga severamente la falta de observancia religiosa y que la fidelidad a la regla abrevia o hasta libra completamente al alma consagrada del purgatorio. Por un poco de sacrificio, por un poco de fidelidad, ¿cuántas penas nos evitan en la otra vida? ¿Qué nos muestra todo esto? Que el purgatorio no es una fatalidad inevitable para todos, que Dios no desea nuestro sufrimiento después de la muerte,
que Él nos dio todos los medios necesarios para llegar puros y santos ante Él. Pero esto exige algo de nosotros. Exige seriedad en la vida espiritual. Exige que dejemos de lado la negligencia y la tibieza. Exige que aprovechemos bien el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Si historias como estas tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así nos ayudas a continuar difundiendo las verdades de nuestra fe. Es verdad que vivir todo esto es difícil. La santidad no es fácil, pero no es imposible. Y Dios no nos pide que seamos perfectos por nuestras propias fuerzas. Él nos da su gracia, Él nos da los sacramentos. Él nos da a María Santísima como Madre. Él nos da la Iglesia como guía. Todo lo que necesitamos está a nuestro alcance. Santa Catalina de Génova enseñó que el alma, al ver la santidad de Dios, preferiría cualquier purificación a presentarse ante Él con la mancha del pecado. Que esta verdad nos despierte del sueño espiritual, que nos haga comprender la seriedad de nuestro llamado a la santidad, que nos mueva a la conversión verdadera. El cielo nos espera. Dios nos creó para estar eternamente con Él, y Él no quiere que esperemos más de lo necesario en el fuego purificador. Él quiere que lleguemos a Él cuanto antes, purificados, santos, listos para verlo cara a cara y amarlo para siempre. Que Nuestra Señora del Carmen, Madre de Misericordia, nos proteja con su manto materno y nos conduzca, en el día de nuestra muerte, directamente a los brazos de su Hijo. Amén.